Excelente. Segunda de Reyes, capítulo 17. En cuanto lo tengan, les pido que se pongan de pie. Vamos a leer unos cuantos versículos porque quiero que usted tenga el contexto de lo que ocurre acá. Estos próximos mensajes que vamos a estar trayendo aquí a la casa son mensajes que yo no he escuchado muchas predicaciones acerca de ellos. Segunda de Reyes, yo he escuchado muchas predicaciones, muchas enseñanzas y muchos estudios, básicamente hasta la muerte del profeta Eliseo. Nosotros estamos pasando la muerte de Eliseo y estamos entrando en unos temas acerca de unos reyes que para la iglesia podrían ser un poco desconocidos, pero los vamos a conocer en la casa. Amén, amén. Segunda de Reyes, capítulo 17. Voy a leer desde el versículo 1. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Dice la poderosa palabra de Dios. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas. Alguien diga conmigo Oseas. De Oseas es que vamos a hablar un poquito hoy. Comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Él reinó sobre Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es una frase que nosotros vamos a encontrar una y otra vez en el libro de Segunda de Reyes. Amén. Acerca de los reyes que se levantan para gobernar en Judá y en Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él, aunque no como ellos, o sea, en otras palabras, no fue tan malo como los anteriores. Mira lo que dice acá el versículo 3, dice: contra este subió Salmanásar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. So era el rey de Egipto en ese momento, y él envió, mira esto, un rey de Israel tratando de hacer negocios con el rey de Egipto. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel, usted sabe que por más de 400 años Israel fue esclavo en Egipto, haciendo negocios con aquello que nos esclavizó. El pueblo de Dios haciendo negocios con el pecado que te esclavizó, santo Dios. Y no pagaba el tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. La sitió. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Alguien diga conmigo, fue en lo secreto. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Dile a tu vecino: no lo hagas, no lo hagas. Versículo 13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas,
conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Santo Dios. Quiero que volvamos al versículo 9, que de aquí voy a sacar mi tema de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 9, dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Antes de sentarnos, vamos a orar por la palabra. Hoy vamos a estar predicando en esta serie de mensajes bajo el tema unción real, y este segundo mensaje se titula En lo secreto. Alguien diga conmigo: en lo secreto. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por este gran día, agradecidos delante de ti por la oportunidad de venir a congregarnos, Señor, con la barrequilla. Que tu Espíritu pueda ser derramado sobre nosotros de una manera fresca en esta mañana. Te pedimos, Señor, un toque fresco de tu presencia en esta mañana, en este lugar. Que tú puedas ministrar con la poderosa unción tuya, Espíritu Santo, de tal manera que podamos ser restaurados conforme a tu imagen. Te pedimos, Jesús, oh Príncipe de paz, que seas tú fluyendo en este lugar, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda ser manifiesta en este lugar, de tal manera, Señor, que nuestros corazones puedan ser abiertos a recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, que podamos recibir la semilla de tu palabra, Señor, y yo te doy gracias por aquellos que van a dar fruto al 30, yo te doy gracias por aquellos que van a dar fruto al 60. Oh Señor, pero yo te doy gracias porque yo creo que en Alcanza hoy, Señor, la mayoría de los que estamos aquí vamos a dar fruto al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice amén, amén, amén. Se pueden sentar, se pueden sentar. Este capítulo 17 de Segunda de Reyes es un capítulo sumamente importante, que nos ayuda a conectar los puntos de todo lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos un pueblo judío que está bajo el dominio del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano no fue el primer imperio bajo el cual cayó el pueblo de Israel. El primer imperio fue este. Acá nosotros encontramos a Asiria, que surge de la antigua civilización de Mesopotamia. Se establece este imperio que comienza a dominar y a conquistar, y por años entra en lucha en contra del pueblo de Israel hasta que finalmente logra dominarlo. Pero el pueblo de Israel no se deja dominar fácilmente. El pueblo de Israel lucha y pelea para mantener la autoridad, para mantener el territorio. El pueblo de Israel trata de mantener la autoridad sobre el territorio que Dios le entregó a ellos por medio de la promesa a Abraham. El problema es que el pueblo de Israel no era un pueblo independiente, no era un pueblo sin Dios, no era un pueblo sin papá en el cielo. El pueblo de Israel contaba con el Dios de Israel, que fue aquel que los liberó de la mano de Faraón.
El Dios de Israel fue el Dios que puso su mano y mandó las plagas en contra de Faraón para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. El Dios de Israel fue el Dios que fue lo suficientemente poderoso como para abrir el mar en dos, como para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco por allí. Y en el momento de mayor temor, cuando ellos se encontraban huyendo del pueblo de Egipto, Dios permitió que las aguas que habían sido separadas se cerraran y cayeran sobre el ejército de Faraón que los perseguía. Y yo no sé si tú te alegras del cuidado y de la protección de Dios. Yo no sé si tú te alegras de que tú cuentas con un Dios en el cielo. Yo creo que alguien debería estar levantándole un aplauso de alabanza, porque nosotros contamos con un Dios en el cielo que nos guarda, que nos protege, y que en el momento de la aflicción y en el momento del temor, ahí de momento Dios es poderoso para poner su mano y librarnos de los enemigos que tratan de atacarnos. Amén. Y el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y entraron en el tiempo de los jueces y pasaron del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes, y comenzó Dios a levantar reyes en la tierra. Y generación tras generación se contaban las historias de lo que ocurrió en Egipto. Se contaban las historias de cómo Dios puso su mano para liberarnos de la esclavitud. Se contaban las historias de generación en generación acerca del maná que caía del cielo para alimentar al pueblo cuando el pueblo no tenía alimento. Se contaban las historias acerca de esa nube que Dios ponía sobre el pueblo para que el sol no los castigara de día. Se contaban las historias acerca de esa llama de fuego que los guiaba durante la noche para que el pueblo no se perdiera. Todas estas maravillas, todos estos prodigios, todos estos milagros, se contaban las historias generación tras generación. Y cuando ellos entraron a ocupar la tierra prometida, Dios les fue claro y les dijo: yo les voy a entregar una tierra, pero hay pueblos en este lugar. Ustedes no se pueden mezclar con ese pueblo. Ustedes no se pueden mezclar con el mundo. Ustedes no se pueden mezclar con las prácticas del mundo, en donde ustedes van a entrar a conquistar esa tierra. En efecto, ese territorio yo se los entrego a ustedes, es de ustedes. Pero hay gente allí que tienen malas mañas. Hay gente allí que tienen malas costumbres. Hay gente allí que sirven a dioses falsos. Hay gente allí que se arrodillan delante de estatuas muertas. Hay gente allí que oran a figuras de madera, a figuras de yeso, a figuras de diferentes cosas, que tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no pueden oír. Y les dijo, y fue bien claro, fue categóricamente claro: ustedes no se pueden mezclar con la gente de allí, sino que a Jehová tu Dios solamente vas a adorar. Y dice la palabra que el pueblo entró allí, entraron y conquistaron ese pueblo y conquistaron ese territorio, y tuvieron bastante ánimo al principio. Y dice la palabra que durante todo el tiempo de los reyes ellos entraron en tentaciones, entraron en batallas, fueron tentados por las prácticas de los pueblos vecinos. A tal nivel que después del gran rey David, que fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pero después del rey David vino su hijo Salomón. Salomón fue un hombre sabio, pero Salomón fue un hombre débil. Toda la sabiduría de Salomón no pudo librarlo de la debilidad de su carne. Y él comenzó a casarse con esposas, y a casarse con más esposas, y a casarse con más esposas. Y yo no sé si usted sabe, pero las relaciones siempre tienen influencia. Las relaciones siempre tienen influencia. Nosotros podríamos cargar toda la palabra de Dios en nuestros corazones, pero no hacemos nada más que juntarnos con alguien que no cree en lo que nosotros creemos, y de momento comienza un choque de fe. La fe mía contra la fe de esta persona con la cual yo estoy caminando. Y no me malinterprete, estamos llamados a desarrollar relaciones con la gente, porque de qué otra manera los vamos a ganar para Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su
Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo ama al mundo pecador. Y en el amor que tiene el Padre para con el mundo pecador, nosotros también tenemos que operar en ese mismo amor para acercarnos a la gente, para ayudarlos, para relacionarnos con ellos. Y el propósito de nuestra relación con ellos es dejarles saber que nosotros hemos conocido a un Cristo vivo. El propósito de nuestra relación con ellos es que ellos puedan ver a través de nosotros el amor del Dios que a nosotros nos ha salvado. Y dice la palabra que después del rey Salomón, él se juntó con tantas esposas que la relación que él tuvo con estas otras esposas que vinieron de otros países y que adoraban a otros dioses, y él, en el amor que le tenía a estas esposas, él le permitió a estas esposas edificar también altares a sus dioses. Él permitió que esas esposas fueran y adoraran en esos otros altares. Él permitió, incluso al nivel que él llegó a acompañarlas también. Y cayó en el pecado de la idolatría también. Y después del reino de Salomón, aquellos reyes que vinieron después de él provocaron la división en el pueblo. De allí se divide entonces el reino de Israel, se divide en Judá y en Israel. Dios permite esta división en las tribus. La división en las tribus vino a causa y a raíz de la división en el corazón de Salomón, porque su corazón estaba dividido entre Jehová, el único Dios verdadero, y los demás dioses de la tierra. Y a causa de esa división, por 265 años, el reino de Israel, dividido de Judá, se levanta con sus propios reyes, generación tras generación. Rey que viene después del otro rey, por 265 años ellos se vieron como un reino independiente. Hasta Segunda de Reyes capítulo 17. En Segunda de Reyes capítulo 17 encontramos el final del reino de Israel. Dios permite que caigan bajo la autoridad y el poder de los sirios. Dice la palabra que los sirios toman posesión de Samaria, que era la ciudad principal allí. Los israelitas quedan deportados y los envían a diferentes lugares, entre ellos Babilonia, que es el próximo imperio, y es el imperio que oficialmente toma posición y se levanta con una fuerza que toma posesión de todo el pueblo de Dios. Y encontramos acá en Segunda de Reyes capítulo 17 un resumen de la historia de Israel. Dice en el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí comienza a hablar de estas historias que yo les acabo de hablar, de cómo Dios los sacó de la esclavitud. Y anduvieron en los estatutos, en el versículo 8, anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Dios se los sacó del medio y ellos volvieron a mezclarse con ellos. En el versículo 9 dice lo que pasó aquí. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Aquí nosotros encontramos lo que les acabo de explicar, y es que la caída de Israel no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, porque las caídas nunca son de la noche a la mañana. Cuando dicen amén. Nosotros no caemos en pecado así porque sí. Nosotros no caemos en tentación así porque sí, sino que las cosas se van dando paulativamente, las cosas se van dando poco a poco. Dile a tu vecino, esto es poco a poco. Esto es poco a poco. Antes de la caída pública, primero hubo una caída secreta, que fue lo que nosotros encontramos en el versículo 9.
En Segunda de Reyes capítulo 17. Ay Dios, yo creo que esto va a estar bien bueno hoy, ¿verdad? Esto va a estar bien bueno hoy. En Segunda de Reyes capítulo 17 nosotros vemos la caída pública del pueblo de Israel. Pero en el versículo 9 nosotros vemos que esto fue algo que ocurrió poco a poco y que antes de una caída pública siempre hay primero una caída privada. Todo comienza primero en lo secreto. Todo comienza primero en lo secreto. Y Dios deja al pueblo experimentar a su manera la caída privada primero, la caída en lo secreto. El texto nos dice que ellos fueron poco a poco pegándose a los altares de las naciones vecinas. Dice la palabra que ellos fueron poco a poco relacionándose con la gente y observando su gente. Ellos fueron poco a poco desligándose de la integridad en cuanto a la fe. Y fueron poco a poco exponiéndose y acercándose más. Ellos fueron secretamente levantando esos altares ajenos. Ellos fueron secretamente. Y así mismo ocurre con nosotros, ¿verdad? Hay cosas que podrían estar sucediendo que usted no quisiera que su pastor se enterara de ellas. Hay cosas que usted las quisiera mantener acá, aparte. Hay cosas que suceden en la vida. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que nosotros no quisiéramos que nuestros líderes espirituales se enteraran de ellas. No las queremos traer a colación, no queremos que surjan en las conversaciones. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros las hacemos en secreto. El subtítulo de este mensaje, el mensaje se titula En lo secreto, pero el subtítulo de este mensaje es El peso de las decisiones. El peso de nuestras decisiones. Nuestras decisiones tienen peso. Nuestras decisiones siempre van a traer resultados. Y muchas veces son las pequeñas decisiones que traen los más grandes resultados. A veces son esas pequeñas puertas que nosotros abrimos y que permitimos, unas pequeñitas, las pequeñas zorras muchas veces son las que dañan la viña. A veces son las pequeñas puertas que nosotros vamos abriendo y que poquito a poco nosotros vamos encontrando la paz con aquellos pequeños acomodos que nosotros vamos abriendo a las cosas que nosotros sabemos que no le agradan al Señor. Y vamos abriendo poquito a poco estas cosas y dentro de nosotros, porque dice la palabra en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos la ley grabada en nuestros corazones. Hay cosas que nosotros vamos haciendo y que poco a poco nosotros las vamos haciendo, pero en el momento nosotros sentimos el cargo de conciencia. El mundo le llama cargo de conciencia, la Biblia le llama el redarguir del Espíritu Santo. Aquellos que le servimos al Señor, aquellos que somos creyentes, aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Y nosotros vamos abriendo a veces esas pequeñas puertas, a veces nosotros vamos haciendo esas pequeñas negociaciones con nuestra integridad. Esas pequeñas negociaciones con nuestra fe, esas pequeñas negociaciones con nuestros valores. Y en el momento en que nosotros vamos haciendo esas pequeñas negociaciones con nuestros valores, ahí sentimos el cargo de conciencia, sentimos la presión, sentimos el peso de la decisión que estamos tomando en el momento. Hay una voz, y yo sé, si alguien nunca ha experimentado esto me puede desmentir ahora mismo, pero yo estoy seguro que en el momento en que nosotros vamos haciendo esa pequeña negociación con los valores de Dios, con la santidad de Dios, hay una voz dentro de ti que te grita: no lo hagas. Hay una voz que grita, canta barrequí el everekenda. Hay una voz que grita allá adentro que dice: no comprometas esto, no comprometas tu testimonio, no comprometas tu integridad, no comprometas la fe, no comprometas tu posición delante de mí. No lo hagas. Porque dentro de ti tú sabes que la próxima vez que te presentes delante de mí vas a sentir vergüenza. Sabes que esta pequeña puerta que estás abriendo va a afectar tu relación conmigo. Y es la voz del Espíritu que clama dentro de ti. Es la voz del Espíritu Santo. Y yo creo que una de las
mayores bendiciones y las mayores ventajas que nosotros, la iglesia del Nuevo Pacto y la iglesia del Nuevo Testamento, una de las mayores ventajas que nosotros tenemos sobre el pueblo de Israel que encontramos en el Antiguo Testamento es que nosotros no tenemos que ir a hablar con el sacerdote para ir a confirmar la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que ir al tabernáculo, nosotros no tenemos que ir a pedirle a un escriba, nosotros no tenemos que ir a pedirle a alguien de los que manejaban los rollos en el templo para ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Nosotros tenemos hoy día el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y mientras nosotros vamos haciendo estas pequeñas negociaciones con los valores de Dios, mientras nosotros vamos comprometiendo la palabra de Dios que cargamos en nuestros corazones, sentimos eso de que aquello que estamos haciendo en lo secreto no le agrada al Señor. Y Dios permite al pueblo de Israel, de la misma manera como muchas veces por la gracia de Cristo nos permite a nosotros experimentar con la vida a nuestra manera. Experimentar tomando decisiones a nuestra manera. Dios nos permite muchas veces a nosotros por su gracia. Y así le permitió al pueblo de Israel que experimentaran con la vida a su manera hasta Segunda de Reyes capítulo 17. Y yo creo que debemos darle gracias a Dios por ese tipo de cosas. A mí me arrestaron en el 2003 y yo he visto gente, obviamente porque me moví por mucho tiempo en el bajo mundo y conozco muchas personas que también fueron arrestadas. Y yo he visto cómo el arresto de ellos los volvió más rebeldes. Yo he visto cómo muchas personas después de un arresto, en vez de coger capacidad, se ponen más rebeldes todavía y tratan de echarle la culpa a Dios por el arresto, tratan de echarle la culpa a Dios por las malas consecuencias de sus propias decisiones. No fue culpa de Dios, dile a tu vecino, no fue culpa de Dios. Yo no le he hecho la culpa a Dios por mi arresto. Yo le doy gracias a Dios por mi arresto. Yo le doy gracias a Dios por esos momentos en los cuales Dios por años nos va soltando la soga, nos va soltando, dale, sigue, tú quieres insistir en hacer las cosas a tu manera, dale, pero llega el momento en el que Dios pone su pie, se acabó, hasta aquí. Desde este punto en adelante no voy a permitir que sigas en esta manera de vivir. Desde este punto en adelante yo no voy a permitir. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y yo he podido ver cómo personas que a pesar de un arresto no cogen capacidad. Y Dios dice, si ni tan siquiera yo enviándote un profeta para darte la palabra de amonestación, si ni tan siquiera yo permitiéndote que tú choques contra la pared, si ni tan siquiera tú sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones coges capacidad, yo necesito que tú puedas entender el peligro en donde te estás metiendo. Yo necesito que entiendas el peligro en donde te estás metiendo. Yo necesito que entiendas, hay caminos que le parecen bien al hombre, pero son caminos de muerte. Y es que nosotros en nuestra visión limitada no podemos ver más allá muchas veces de una pequeña decisión. Pero tus decisiones tienen peso. Tus decisiones tienen peso. Y Dios, en su amor, nos permite, antes de que sea muy tarde, poder comprobar el peso de nuestras decisiones. Pero siempre Dios te deja a ti la capacidad para escoger el camino entre el bien y el mal. Tú decides si vas a escuchar la voz o si no la vas a escuchar. Tú decides si vas a coger capacidad o si no. Tú decides si vas a aprender la lección o no. Tú decides. Y yo decidí cuando me ocurrió ese arresto el 6 de mayo en el 2003, allá al frente de Radio Centro, ese condominio en Mayagüez.
Cuando yo salí de ese lugar y habían 2 guardias con armas largas allí esperándome. Yo voy a cambiar sí o sí. Yo voy a ver esto como la mano que Dios me está extendiendo. Yo voy a ver esto como la mano de Dios que se está extendiendo delante de mí para dejarme saber todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, hijo mío, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Y es necesario que nosotros, en vez de ponernos rebeldes con el peso de nuestras propias decisiones, que nosotros comencemos a mirar al cielo y decirle: gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Señor, porque tú me amas tanto a mí, Señor. Tú me amas tanto a mí, Señor, que tú estás dispuesto a mover tantas cosas para llamar mi atención. Estas son las grandes maravillas de Dios. Nosotros muchas veces pensamos que los milagros son solamente las sanidades. Wow, pero qué poderoso es cuando Dios es capaz de mover tantas cosas a nuestro alrededor simplemente para llamar mi atención. Simplemente para dejarme saber que Él está pendiente de mí. Simplemente para Él dejarme saber que hay un mejor camino. Simplemente para dejarme saber. Y en Segunda de Reyes capítulo 17, Dios pone su pie y dice: Israel, llegaste hasta aquí. En el rey Oseas. El rey Oseas. ¿Por qué escogió a Oseas? Si Oseas dice la misma palabra, que no fue tan malo. Hizo lo malo delante de Jehová, pero no fue tan malo como los que vinieron antes que él. ¿Por qué? Porque es que antes de él hubo un Acab que fue terrible. Antes de él hubo un Jeroboam, hijo de Nabot, que eso fue terrible. Oseas no fue tan malo. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Oseas, que no fue tan malo? Para en el reinado de Oseas poner su pie y acabar el reino de Israel, como ellos lo conocían en ese momento. Es posible que la respuesta la podamos encontrar en Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 30. Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 30. El mensaje está pesado hasta ahora, pero yo te prometo que vamos a terminar con una unción de restauración. No te preocupes, no te preocupes. Dile a tu vecino: todo va a estar bien. Dile, todo va a estar bien. Respira profundo. Respira profundo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Que no te voy a llevar en este tono hasta el final. Pero antes de aplicar la medicina, muchas veces necesitamos abrir la herida, ¿verdad? Es posible que haya tenido algo que ver con Segunda de Reyes capítulo 15 versículo 30, que dice: y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar. Segunda de Reyes 15:30 nos explica cómo fue que Oseas entró en posesión del trono. Oseas no fue un rey escogido por Dios. Oseas no fue ni tan siquiera hijo del rey que estaba en poder en ese momento, como para él heredar el trono de su padre. Oseas fue un hombre que conspiró en contra del rey que estaba en poder en ese momento. Conspiró para matarlo. Yo quiero que usted, yo no quiero saltar por encima de este proceso. Yo quiero que usted pueda entender lo que se requiere para matar un rey. Piense ahora mismo. Te voy a dar el permiso. Te voy a dar el permiso para darle rienda suelta ahí a su imaginación. Imagínese que usted fuera un rebelde, un ciudadano rebelde determinado en sacar del poder el gobierno actual. A lo mejor voy a recibir críticas por este mensaje después en las redes sociales, pero solamente para hacer el ejercicio, para que podamos entender lo que esto implica. Imagínese que usted estuviera tramando para matar al gobernador. ¿Qué se requeriría para hacer ese tipo de cosas? Una figura política en poder, rodeado de oficiales de seguridad, armados,
con capas de seguridad, porque necesitamos entender cómo esto funciona. Usted posiblemente pueda ver 2 o 3 guardias o personas engabanados, vestidos de negro, con gafitas y con una cosita en el oído alrededor del gobernador, pero eso no es la única seguridad que tiene el gobernador, es que hay capas de seguridad. Ellos se están comunicando por esos walkie-talkie. Ellos se están comunicando con gente que están vigilando en otros lugares. Hay personas que están trabajando en otros lugares para guardar la espalda de esa persona que está en poder en ese lugar. Y detrás de esas personas que están guardando, hay otras personas que están guardando y que están supervisando y que están protegiendo. Para matar a un oficial de gobierno no es una tarea fácil. Requiere maquinaciones en secreto. Maquinaciones en secreto, conversaciones en secreto. Yo necesito acercarme a alguien que esté cerca de alguien que esté cerca de alguien del rey. Y para yo acercarme a alguien que esté cerca de alguien que está cerca de alguien que está cerca del rey, yo necesito reunirme con estas personas. Muy probablemente estas conversaciones no se daban de día. Muy probablemente estas conversaciones se daban en la oscuridad de la noche. Muchas veces estas conversaciones se daban en cuartos oscuros. Muy probablemente todas estas conversaciones y estas maquinaciones se daban en lo oculto. Una y otra vez nosotros encontramos en la Biblia que Dios aborrece las tinieblas. ¿Y por qué? A mí me gusta la noche. Las estrellas son bonitas, la luna es hermosa. ¿Por qué Dios aborrece la oscuridad? Porque Dios sabe que todo lo que ocurre en lo secreto, en lo oscuro, no es nada bueno. Por eso es que el reino de Dios no se conoce como el reino de las tinieblas. Por eso que cuando se habla de Jesús en Juan capítulo 1, no se habla de que Jesús vino a las tinieblas. No, dice que Él era la luz del mundo. Él es la luz. Y las tinieblas contra Él no pudieron prevalecer. Dios no se identifica con las tinieblas, Dios se identifica con la luz. ¿Por qué? Porque Dios hace su obra al descubierto delante de todos. Dice la palabra que aquellos que hacen las cosas bien buscan la luz. Aquellos que hacen las cosas mal buscan las tinieblas para que sus malas obras no sean reprendidas. Aquellas cosas que ocurren en lo secreto son las cosas que nos hacen caer. Aquellas cosas que nosotros muchas veces nos encontramos escondiéndonos para planificarlas, son aquellas cosas que nos hacen caer. El rey Oseas comenzó su reinado con maquinaciones en secreto y terminó su reinado con maquinaciones en secreto. Todo este capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 17, va narrando aquellas cosas que ocurren en los secretos. Segunda de Reyes 17:4, se lo voy a repetir para refrescar. Dice, mas el rey de Asiria, Segunda de Reyes 17:4, dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. Comenzó su reinado conspirando y terminó su reinado por una conspiración. Descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, al rey de Egipto, conspirando, negociando con el pecado del pasado del pueblo de Israel. Santo Dios, pero no voy a entrar allí, porque si no se me va el tiempo allí. Estas conspiraciones y estas maquinaciones le fluyeron natural a Oseas, porque Oseas, el rey Oseas, estaba acostumbrado ya a operar en lo secreto. El rey Oseas estaba acostumbrado ya a hacer maquinaciones y conspiraciones. El rey Oseas estaba acostumbrado ya a operar en lo oculto. Dios una y otra vez nos recuerda que estas cosas son las que nos hacen caer. Segunda de Reyes 17:4. Dice que él conspiraba allí. Secretamente él acudió a Egipto en vez de acudir a Dios. Aquí está.
el punto de transición en el mensaje de hoy. ¿Por qué será que se nos hace tan fácil a veces acudir a las tinieblas y se nos hace tan difícil acudir a Dios? Cuando tenemos problemas económicos, en vez de acudir a Dios en oración, en vez de acudir a la palabra de Dios y obedecerla, se nos hace mucho más fácil a veces acudir a aquel que vende billetes en la calle y que no se entere la iglesia que estoy comprando billetes. Uy, ¿me meto o no me meto? Un poquito nada más. Y vamos y calladitos por acá, que no se enteren mis hermanos de la iglesia que estoy comprando billetitos de lotería, que no se enteren. Dios está haciendo algo aquí, ¿verdad? ¿Por qué será que se nos hace más fácil acudir a las tinieblas en vez de acudir a la luz? Si nosotros pudiéramos realmente manifestar nuestra fe, si nosotros realmente creyéramos aquellas cosas que predicamos, si nosotros realmente nos creyéramos los versículos que publicamos en nuestras redes sociales, nosotros en vez de acudir a las tinieblas en el momento de la aflicción, en el momento del temor, acudiríamos a la presencia del Dios vivo, aquel que puede poner su mano, aquel que nunca te ha fallado, aquel que siempre una y otra vez te ha demostrado que te ama. Nunca falla. ¿Te ha fallado? ¿No te ha fallado? Nunca te ha fallado. Me atrevo a decirlo, me atrevo a poner mi cabeza en un picador por este hecho, que Dios nunca te ha fallado. Ni lo hará, amén. Ni lo hará. Entonces, ¿por qué se nos hace más fácil ir a Egipto en el momento de nuestra aflicción? ¿Por qué se nos hace más fácil volver al pecado que un día nos esclavizó en vez de ir al Dios que nos hizo libres? Hay una resistencia que, escuche, tiene que romper en el nombre poderoso de Jesús. Sentimos, yo no sé si es que sentimos que la presencia de Dios nos va a quemar. Te va a quemar, te va a quemar. El fuego de la santidad del Espíritu Santo te va a quemar. Y a lo mejor ese fuego, cada vez que nos acercamos, sentimos ese fuego que nos calienta y le cogemos miedo. Pero es que más nos va a calentar el fuego del infierno. I said it, lo dije. Y tenemos que escoger cuál de los fuegos, en cuál de los fuegos nos vamos a dejar consumir. Eso es una mala palabra en la iglesia de hoy. Aquí no se puede hablar de infierno. Eso es un pastor religioso y legalista. Que me digan lo que me quieran decir. Pero tenemos que escoger, esto es bíblico, tenemos que escoger en cuál de los fuegos nos vamos a dejar consumir. Si vamos a seguir acudiendo al pecado por el cual Cristo murió para liberarnos y sacarnos de él, o si vamos a acudir al Cristo que dio su vida para rescatarnos. Oh, Shakanda, Barrecaya, Shakite. Yo prefiero el fuego de la santidad del Espíritu Santo. Yo prefiero el fuego que aunque me queme, yo sé que me hace bien. Cuando yo ayuno, cuando yo oro, cuando yo me arrodillo, cuando yo saco tiempo para meterme en la palabra y en la presencia de Dios, yo siento el fuego que me quema, pero no es un fuego que me hace daño. No es un fuego que me lastima, es un fuego que me purifica. Eso que me consunda, Barrecaya, eso que me consume del fuego de la santidad del Espíritu Santo, no es un fuego que me haga daño. Yo nunca me he levantado de un ayuno deprimido. Yo nunca me he levantado de un tiempo de oración angustiado. Yo nunca me he levantado después de un tiempo de abrir la Biblia y tener comunión con Jesús a través de su palabra sintiéndome afligido. No, Él es el príncipe de paz.
Y por más que me queme el fuego que me choca cada vez que yo entro en contacto con Él, no es un fuego que me mate, es un fuego que mata a mi viejo hombre, es un fuego que mata a todo aquello que se resiste en contra de Él, es un fuego que mata mi desobediencia, es un fuego que quema y consume toda barrera, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y ese fuego es el fuego que necesitamos hoy en la iglesia de Jesucristo. Es el fuego de la santidad de Dios. Tenemos que volver al fuego de la santidad de Dios. Tenemos que escoger en cuál fuego nos vamos a dejar consumir. ¿En cuál fuego nos vamos a dejar consumir? A mí que me consuma el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero ese bautismo. Yo quiero ser vuelto a bautizar. Yo quiero que el Espíritu Santo me bautice hoy, que me vuelva a bautizar mañana. Bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Yo quiero esto. Así fue como yo me convertí. Yo les he hecho este testimonio. Yo se los he compartido varias veces ya. Y es que no me canso de decirlo. Este es mi testimonio. Hay gente que me dice: pastor, ¿cómo yo puedo salir de estas ataduras? Pastor, ¿cómo yo puedo dejar estas malas mañas? ¿Cómo yo puedo dejar estas malas? Usted no las deja, el Espíritu Santo los rompe. La unción pudre todo yugo. La gente me miran y yo les cuento mi testimonio de los casi 10 años que yo estuve atado a las drogas, vendiendo droga y moviéndome en todo tipo de ambiente. Mi esposa me vacila porque cuando yo llegué a la iglesia yo todavía hablaba así, papi. Tú sabes, ¿viste? Porque, muchacho, bien brutal, papi. ¿Cómo fue que pude salir de eso? Yo no pude salir de eso. Fue el poder de la unción del Espíritu Santo. Fue un ayuno de 40 días que yo hice. Fue tiempo en ayuno y en oración. Fue estar metido en la palabra. Fue el contacto con Dios. Esto es algo que no lo va a hacer la iglesia por ti. La iglesia no va a romper tus cadenas. La iglesia no va a romper tus ataduras. La iglesia no te va a sacar de la depresión. La iglesia no va a echar fuera tus ansiedades. La iglesia no va a echar fuera. Solamente Cristo tiene el poder para echar fuera todo demonio. Cristo es quien tiene toda autoridad y todo poder. Tenemos que acercarnos a Él. Él es quien hace nuevas todas las cosas. Hay que ponerlo en agenda. Dile a tu vecino: ponlo en agenda. ¿Qué es lo que vas a poner en agenda? Es a Cristo. Es tu relación con Dios. Es tu tiempo de oración. Es tu tiempo de abrir la Biblia y tener comunión con Jesús a través de su palabra. Es prestar tu oído a lo que Él está hablando allí. Es entregarte a Él. Es sacar esa cita. Ese es tu amado. Enamórate de Él. ¿Cuántas cosas no hacíamos por nuestras amadas y por nuestras parejas cuando estábamos comenzando así, verdad? En esa chulería, en ese primer amor con nuestras parejas. ¡Wow! Que hacíamos tantos sacrificios y tantas cosas tan hermosas. ¿Y por qué tú crees que Dios en Apocalipsis regaña a la iglesia y le dice: tienes que volver al primer amor? El reinado de Oseas comenzó por algo que él hizo en lo secreto, terminó por lo que él hizo en lo secreto, y en ese mismo capítulo en donde termina, allí Dios le deja saber al pueblo: este reino no es solamente el reino de Oseas, es el reino de Israel. Va a terminar por lo que comenzó en lo secreto. Por lo que comenzó en lo secreto. La semana pasada nosotros hablamos acerca de nuestra identidad en Cristo. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Esa primera parte del mensaje acerca de la unción real. En primera de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, es que tenía el 1 enredado allí. Apocalipsis 1, 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Te lo voy a repetir porque yo necesito que este texto martille tu conciencia hoy. Yo necesito que la palabra de Dios impacte tu identidad.
Yo necesito que la verdad de la palabra de Dios impacte y transforme la manera en que tú mismo te ves. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, mira esto, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué fue lo que te hizo Dios rey y sacerdote? ¿Qué fue lo que te hizo Dios reina y sacerdote? Si tienes un varón al lado tuyo, dile: tú eres un rey delante de Dios. Si tienes una dama al lado tuyo, dile: tú eres una reina para Dios. Esta es tu identidad en Cristo. Esta es nuestra identidad. Así es como Dios nos ve a nosotros. Tenemos que comenzar a vernos como reyes y no como siervos ni como esclavos. En la iglesia de hoy seguimos arrastrando la mentalidad caída de Adán. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue y se les acercó a ellos y le dijo: ¿dónde tú estás, Adán? Y Adán le dijo: nos escondimos porque escuchamos que tú venías por ahí y nos asustamos porque estábamos desnudos. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y Adán le dijo: bueno, pues la mujer que tú me diste. Tú me la diste. Y si tú me la diste, pues yo le hice caso. Y yo me imagino a Dios: la mujer te la di, pero las instrucciones también. La mujer te la di, pero la palabra también. Y la palabra te la di antes que te diera la mujer. Las instrucciones tú las tenías antes, tú sabías. Pero ¿cuál es la mentalidad que gobernaba en la mente de Adán en ese momento? Es que yo soy víctima de las circunstancias, Señor. Yo soy esclavo de estas fueron las circunstancias que se me presentaron. Esto fue lo que pasó, pues. Es una mentalidad de esclavo, es una mentalidad de víctima, es una mentalidad de persona atada y aprisionada a las circunstancias. Pero Cristo no murió por ti para que tú fueras esclavo de las circunstancias. Cristo murió por ti para hacerte libre. Cristo murió por ti para que tú pudieras ser, como dice en Efesios, que Él nos lavó con su sangre, para que nosotros pudiéramos estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales, reinando con Cristo Jesús. Así es como Él nos ve a nosotros. Así es como Él te ve a ti. Dile a tu vecino: no eres víctima. Dile: tú eres rey. Y es necesario que comencemos nosotros a asumir esta postura y esta identidad. Así es como Dios te ve. Dios te ve con la autoridad de establecer decretos en tu vida. Dios te ve con la autoridad de establecer órdenes ejecutivas en tu vida. Dios te ve con la autoridad de tomar decisiones a conciencia. Dios te da la autoridad de que tú puedas tomar decisiones conociendo el peso de las decisiones que tú vas a tomar, para provocar cambios en la tierra, para traer cambios en tu vida. Pero no cualquier cambio, porque es que necesitamos los cambios de Dios. La bendición de Dios. ¿Cuánto quiere la bendición de Jehová? La bendición de Dios Todopoderoso. Esto es. Pero la unción real de Cristo vino a cambiar todas las cosas. Santo Dios. Pastor, pero qué unción real de Cristo. Si Jesús, yo me leí la Biblia y yo no vi en ningún momento que ungieran a Jesús con un aceite para ordenarlo como rey. Santo Dios. Profundizamos un poquito aquí antes de irnos. Amén. ¿Puedo enseñarte algo? En el Antiguo Testamento Dios enviaba a un profeta a ungir al nuevo rey. Ese es el viejo pacto. En el Antiguo Testamento. Este era el modus operandi de Dios. Él enviaba a un profeta y le decía: llévate el frasco de aceite y tú vas a ir a donde David, vas a derramar el aceite sobre él y le vas a decir: así te dice el Señor, tú vas a ser el próximo rey. En el Nuevo Testamento Dios envió un profeta a ungir a Jesús también. Y eso es lo que nosotros encontramos en Juan Bautista. Juan Bautista estaba bautizando a montones de gente en ese lugar. Pero el bautismo de Jesús fue muy diferente. Dice la palabra que Juan Bautista predicaba para el bautismo de arrepentimiento y él traía a la gente al río y la gente hacían fila
porque Él estaba abriendo camino delante de aquel que vendría, y vino. Y cuando Él lo vio, Juan Bautista dijo: ese es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Yo no soy ni digno de desatar las sandalias de sus pies. Este es diferente. Dile a tu vecino: Cristo es diferente. Cristo es diferente. Y el bautismo de Cristo fue diferente. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3, 16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aleluya. El bautismo de Jesús fue completamente diferente a todo el resto de los bautismos. En el Antiguo Testamento, el profeta derramaba aceite sobre el rey, pero el aceite que se derramaba sobre el rey, sobre los profetas y sobre los sacerdotes, solamente era la sombra de la representación del derramamiento del Espíritu Santo, el cual fue profetizado en el profeta, en el libro del profeta Joel, que será derramado mi espíritu sobre toda carne. Y el testimonio y el ministerio de Jesucristo fue el que abrió los cielos. Jesús no necesitaba el aceite de oliva. Jesús, cuando fue bautizado, los cielos le fueron abiertos. Oh, sacanda, barreca y ashacanda. Y el mismo Espíritu Santo fue derramado sobre él en ese momento. En el Antiguo Testamento, cuando un rey era ungido, los súbditos, los nuevos súbditos, el pueblo que le rodeaba, clamaban el nombre del rey, diciendo: este es nuestro nuevo rey, este es nuestro nuevo rey. Pero cuando Jesús fue ungido como rey, Jesús no necesitaba de gente humana ni gente terrenal que dijeran que Jesús era el rey, sino que el mismo Padre rompió el cielo y dejó sonar su propia voz para decir: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dios mismo anunció que el nuevo rey llegó. Aleluya. Yo creo que alguien debería levantarle un aplauso de alabanza al Rey Jesús. Él es nuestro Rey. Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Rey perfecto, que vino a revelar el reino perfecto, que es el reino de los cielos. Jesús operaba en autoridad real, autoridad de rey. En el Antiguo Testamento veíamos los decretos, las órdenes ejecutivas de los reyes, veíamos el peso de sus decisiones, pero en Cristo nosotros vemos el Rey perfecto, manifestando el reino perfecto, que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús se hizo hombre. Y lo que te voy a decir posiblemente sea obvio. Jesús se hizo hombre para revelarnos al Padre. Lo sabemos, ¿verdad? ¿Estamos claros en esto? Jesús se hizo hombre para revelarnos al Padre. Lo que posiblemente no sea tan obvio es que Jesús se hizo hombre para revelarnos a nosotros también. 100% hombre mientras caminó por 33 años aquí en la tierra, manifestando lo que podría ser la vida de un hombre. Lo que podría ser la vida de un hombre terrenal, gente de carne y hueso. Dice la palabra que Jesús tuvo hambre. Dice la palabra que Jesús se cansó, padeciendo las mismas cosas que padecemos nosotros, pero de una manera diferente, manejando la vida de una manera diferente. Jesús vino y caminó por 33 años aquí entre nosotros para revelarnos a nosotros no solamente el Padre, sino también para revelarnos lo que podría ser nuestra vida, operando en una autoridad celestial, operando en la unción de Cristo. Ya nosotros en Cristo no tenemos que seguir operando en la mentalidad caída de Adán. Jesús venció en lo secreto para recibir toda autoridad pública. ¿Por qué tú crees que en Mateo capítulo 4, versículo 1,
encontramos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús tenía que ir por 40 días a estar en ayuno en el desierto a ser tentado por Satanás? ¿Para qué? Por la misma razón por la cual nosotros también nos tenemos que meter en ayuno y oración, a veces por largos días, para obtener la victoria en lo secreto primero. Para obtener la victoria en lo secreto primero. Antes de nosotros aspirar a tener conquistas públicas, Dios quiere llevarte primero a lo secreto. Siguiendo el mismo modelaje de nuestro Señor Jesucristo, llevarnos allí a lo secreto, llevarnos allí a lo secreto. Segunda de Reyes 17. No tienes que ir allí. En Segunda de Reyes 17 vemos que Samaria fue donde Israel tuvo su caída pública. En Segunda de Reyes 17 vemos que Samaria fue donde Israel cayó. Vemos que Samaria fue donde Israel perdió su autoridad y su poder. Pero ¿cuánto le dan gloria a Dios? Porque Jesús vino a restaurar todas las cosas. En Juan capítulo 4, versículo 3. Juan capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, salió de Judea. Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice la palabra algo súper poderoso. En el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y voy a cerrar con esto. Si usted continúa leyendo allí Juan capítulo 4, usted va a encontrar esa conversación sumamente interesante que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Dice la palabra que Jesús, cansado del camino, se sienta en un pozo, manda a sus discípulos a que se vayan sin él a comprar comida a la ciudad, y él se queda en ese pozo allí, solo. Yo imagino a los discípulos preguntándose por qué se habrá querido quedar Jesús solo en este lugar. Pero yo me sospecho que Jesús sabía que tenía una cita divina en ese lugar. Yo me sospecho que Jesús sabía que poco después de eso, posiblemente alrededor del mediodía, iba a llegar una mujer solitaria a ese lugar. Una mujer que escogía esa hora para ir a sacar agua del pozo, porque sabía que a esa hora las demás mujeres no iban a ir, porque a esa hora azotaba el calor del sol de una manera impresionante, y las demás mujeres iban tempranito en la mañana para evitar ese calentón del sol. Pero Jesús sabía que más o menos alrededor del mediodía iba a llegar esta mujer solita allí. Y dice la palabra que ella se sienta, ella llega allí y comienza a tener una conversación con Jesús, una conversación complicada. Ella le dice, ¿por qué tú que eres judío estás hablando conmigo que soy samaritana? Y el texto allí en el Evangelio de Juan nos provee un poco de información. Dice que en ese tiempo los judíos no se llevaban con los samaritanos. ¿Por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Los judíos no se llevaban con los samaritanos a causa de lo que ocurrió en Segunda de Reyes capítulo 17. En Segunda de Reyes capítulo 17 dice la palabra que Dios permite que el pueblo de Israel fuera tomado en posesión por Asiria. Dice la palabra que en ese momento todos los que estaban en Samaria fueron deportados a diferentes lugares, incluyendo Babilonia. Y el rey de Asiria trató de volver a poblar ese lugar en Samaria. El rey de Asiria, que había tomado posesión del pueblo de Israel, después de deportar y de sacar toda la gente adinerada, usted léalo, usted está poderoso, sacaron a los empresarios, sacaron a toda la familia real, sacaron toda la gente joven que podía trabajar, sacaron el ejército y todos los que podían ser útiles para la batalla, y dejaron la gente pobre solamente. Y en su esfuerzo por tratar de volver a poblar ese territorio, él trajo gentes de otros pueblos, de otras naciones y por supuesto de otras religiones. Y lo que surgió entonces en Samaria, léase todo ese capítulo completo cuando tenga oportunidad. Dice la palabra que cuando empezaron a entrar la gente allí,
Dice la palabra que Dios les envió fieras a atacarlos. Los teólogos entienden que era como para castigar al pueblo asirio para que no entraran con demasiado orgullo, para que ellos pudieran entender que ese territorio no les pertenecía a ellos, ese territorio les seguía perteneciendo a Jehová. Dice la palabra que cuando ellos se dieron cuenta que estaban teniendo tantos problemas para manejar el territorio, ellos se acordaron que el pueblo que ellos deportaron de ese lugar tenía un Dios. Y ellos entonces mandaron a buscar de las naciones de donde habían deportado al pueblo de Israel, tráiganme un par de sacerdotes. Y vamos a traer los sacerdotes israelitas a este nuevo pueblo que se ha formado en este lugar. Y los sacerdotes israelitas comenzaron a enseñar ciertamente la palabra de Dios. Empezaron a enseñar ciertamente la ley. Empezaron a enseñar ciertamente las ceremonias sagradas del Señor. Pero a la misma vez, en donde operaba la ley, también operaban las prácticas de los pueblos que se habían metido en ese lugar. Y lo que surgió en Samaria para ese tiempo y que permaneció hasta el tiempo de Jesucristo, no era la ley fiel, era una mezcla de religiones. Y desde que eso surgió, los judíos, cuando regresaron de ser deportados de las naciones extranjeras, le cogieron repelillo a los samaritanos, porque los samaritanos ahora tenían una religión mezclada. Y desde ese punto en adelante empezaron a darles de codo. Y los judíos no se llevaban bien con los samaritanos porque veían que los samaritanos no practicaban la ley como la tenía en su integridad y en su diseño original. Jesús entonces llega, se sienta a tener una conversación interesante con esta mujer que le dice: ¿qué tú haces hablando conmigo? Y Jesús persevera a pesar de aparentes ofensas y faltas de respeto que tiene la mujer para con él. Y Jesús en un momento dado le dice: si tú supieras quién está hablando contigo, si tú supieras quién te pide a ti de beber, tú le pedirías a él agua y yo te daría agua viva. Y la mujer le dice: pero si tú no tienes ni para sacar agua del pozo. Y él le dijo: no, es que el agua que yo le voy a dar, aquel que bebiere del agua que yo le voy a dar no va a volver a tener sed jamás, sino que dentro de su interior brotarán como ríos de agua viva. Ay, santo Dios, porque el agua del Señor es el agua de la eternidad, es el agua del fluir del Espíritu Santo. Si tú supieras. Y ella le dice: bueno, cuando venga el Mesías, yo sé que Él nos va a declarar todas las cosas. Y la primera persona, aparte de los discípulos, a quien Cristo se le revela como el Mesías, es a esta mujer samaritana. Abiertamente y sin disimular se lo dice a ella: yo soy el Mesías esperado, yo soy. Ella le dice: dame de esa agua. Y ahí él le dice: ve y busca a tu marido. ¿Sabe lo que ocurre? Que esta mujer samaritana, Jesús escogió sanar y restaurar esta ciudad de Samaria después de la caída de Samaria a causa de lo que había ocurrido en lo secreto. Jesús decide restaurar esta tierra de Samaria, comenzando con una mujer que tenía un montón de secretos también. Ella le dice: ¿no tengo marido? Él le dice: bien has dicho, 5 has tenido, y el que tienes ahora no es esposo tuyo tampoco. Ella le dice: tú tienes que ser profeta obligado que tienes que ser profeta. ¿Sabes lo que Jesús le estaba tratando de decir a ella en ese momento? A mí no me intimidan tus secretos.
Yo no tengo problema con aquellas cosas que tienes escondidas allí en el closet. A mí me era necesario venir aquí a Samaria hoy. Y yo entiendo la magnitud de la asignación que yo tengo en esta ciudad. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús en ese lugar y se convirtió en la primera evangelista. Dice la palabra que ella fue allá a la ciudad de Samaria, empezó a regar la voz acerca de este tal Jesús que aparentemente era el Mesías. Y dice la palabra que la gente comenzó a venir a donde él, a venir a donde él, a venir a donde él. Y ahí se comenzó un avivamiento en ese lugar. Ahí comenzó la restauración de ese lugar. La restauración de nuestras vidas en Cristo comienza reconociendo que Jesús no tiene problemas con aquellas cosas que nosotros tenemos guardadas en lo secreto. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si alguien pudiera llamar a mi esposa, por favor. Jesús no tiene miedo de aquellas cosas que nosotros podamos tener en lo secreto. Jesús no se intimida por aquellas cosas que nosotros estamos tratando de esconder de la iglesia. Que no se entere el pastor que yo hago esto. Que no se enteren mis hermanos de la iglesia que yo hago esto. Que no se entere mi familia que yo hago esto. Cuando nosotros nos encontramos frente a Jesús, Jesús dice, es que la unción que yo cargo es más fuerte que el poder que tiene esa atadura. Jesús no tiene miedo de nada de eso. Jesús no tiene miedo de nada de eso. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos allí. Porque la unción de Cristo está aquí. La unción de Cristo es aquella que puede tomar esta mujer samaritana, después de ella haber escondido tantos secretos, después de ella haber tratado de ocultar tantas cosas, después de ella tener que sufrir las consecuencias de aquellas decisiones que ella tomó en lo secreto, a nivel de que ella tenía que ir a buscar agua cuando más nadie estuviera allí, para evitar las murmuraciones, para evitar los señalamientos. ¿De cuántas cosas nos estaremos privando nosotros a causa de las decisiones que hemos tomado en lo secreto? Pero hoy Jesús se presenta delante de ti, así mismo como se presentó delante de esa mujer samaritana. Y Jesús te dice hoy, yo no tengo problemas con aquellas cosas. A mí no me intimidan tus secretos. A mí no me intimidan tus secretos. A mí no me intimida aquellas cosas que puedas tener en lo oculto. A mí no me intimida el contacto que has tenido con las tinieblas. Lo que sí sé es que a causa de esas cosas secretas, hoy hay áreas secas en tu vida. Y si tú me permitieras a mí la oportunidad de darte de beber el agua, el agua que yo cargo, tu vida jamás será igual. Tu vida jamás será igual. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Jesús vino a salvar lo que se había perdido.
Jesús vino a devolverte tu posición como rey, como reina. Jesús vino a sacarte de toda mentalidad de esclavo. Jesús vino a sacarte de toda posición caída. Jesús vino a sacarte de ser víctima de las circunstancias. Y Jesús vino a derramar sobre ti la unción real que Él recibió en autoridad y en gloria y en poder, para que tú puedas ser empoderado e investido en el poder de Cristo, para que tú puedas vivir en la autoridad de Jesús, para que tú puedas reinar en paz en tu vida. La vida de esa mujer samaritana no volvió a ser igual jamás. Sus cadenas fueron rotas ese día a causa de un encuentro en lo secreto. Pero ya no eran encuentros en tinieblas, ahora eran encuentros en la luz. Y hoy Dios le está dando a alguien la oportunidad de tener un encuentro en la luz en este lugar. Hoy Dios te da una oportunidad para que tú puedas abrazar al Cristo que se ha levantado delante de ti, para dejarte saber que a Él no le intimidan tus secretos. Si tú me dieras la oportunidad a mí, te dice el Señor, yo te voy a dar esta agua y no vas a tener sed jamás. Habrá alguien en este lugar que quiera beber del agua fresca de Jesús. Si hoy tú quisieras reconciliarte con el Señor, yo te voy a pedir que tú levantes tu mano allí donde estás. Gloria a Dios. Dios quiere cambiar el panorama de lo que ocurre en los secretos en tu vida. Darte esa victoria en los secretos, porque dice la palabra que nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensa en público. Él quiere darte esta victoria allí en los secretos de lo que está ocurriendo allí en tu corazón ahora mismo. Allí en la intimidad. Allí no se tiene que meter más nadie. Esto es entre Dios y usted. Y si usted va a aprovechar esta oportunidad ahora mismo, yo te voy a pedir que repitas conmigo esta sencilla oración. Los demás de la congregación, yo les pido que también nos acompañen para aprovechar y renovar votos con el Señor, y también para darle apoyo a aquellas personas que posiblemente la van a hacer por primera vez, o a aquellas personas que lo van a hacer ahora para reconciliarse con Cristo. Repite conmigo: Padre, yo te doy gracias por la vida que me has dado. Dile otra vez duro. Dile: Padre, yo te doy gracias por la vida que me has dado. Yo creo en ti. Yo creo en Jesús, quien vino, quien murió por el perdón de mis pecados y que resucitó al tercer día y está levantado en gloria, y es quien me levanta a mí a una nueva vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados, y yo te pido que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Quémame, Señor, con el Espíritu Santo, y ayúdame a vivir la vida que tú quieres para mí, desde hoy hasta la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grítame.
bendecimos, Señor. A ti sea la gloria, Rey Jesús, Rey Jesús, Rey Jesús. A ti sea toda alabanza, que no cesen los aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es el Rey Jesús, Él es el Rey Jesús, quien reina con toda autoridad. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te alabamos, Señor, te exaltamos, mi Cristo, te exaltamos, Rey Jesús, Rey Jesús, Rey Jesús.